lo prometido es deuda. Hace par de semanas, pues el arquitecto Jean Oleaga, quien es el coordinador de la carrera de arquitectura de la Universidad Católica Nordestana, pero además este experto urbanista compartió con nosotros hace varias semanas y prometió que cuando estuviera ya la propuesta se había estado evaluando y eso con respecto a lo que es el problema del tránsito vehicular aquí en la ciudad, en el casco urbano de San Francisco de Macorís, iba a venir para compartirlo con todo el público de Contacto Diario. Y precisamente hoy, iniciando la semana, yo creo que eso es una agradable noticia, con nosotros el arquitecto Jean Oleaga. Hermano, gracias, buen saludo, qué bueno que está con nosotros. Gracias, Víctor, Nelly, gracias a la invitación y estamos siempre dispuestos a colaborar con todas las iniciativas que vayan encaminadas a mejorar nuestra ciudad. Qué bueno. Bueno, la semana pasada, el Sí. 17 específicamente, ¿verdad? Sí. Se llevó a cabo una importante reunión y conversatorio una vez más, donde se debatió el tema fundamental, era el tránsito vehicular en la ciudad de San Francisco de Macorís, y quisiéramos que en el día de hoy, en este momento, pues Jean Oleaga comparta con nosotros qué pasó en esa reunión y ya cuáles son las acciones a llevar a cabo para solucionar de alguna manera el problema, el caos del tránsito en la ciudad de San Francisco de Macorís. Sí, antes de entrar en este tema, que es un tema que va a dar mucha agua de beber en este año, el próximo año, porque la ciudad ha ido creciendo y no es secreto para nadie que ese desarrollo, ese crecimiento que tenemos, trae consigo efectos colaterales, aumento del valor de las propiedades, mucho más dinámica diaria en la ciudad, que se traduce en un ajetreo, como conocemos popularmente en la calle, y por qué no los problemas de tránsito vienen en la ciudad. Se estipula en los textos urbanos que una ciudad cuando pasa de 200,000 habitantes comienza a tener este tipo de problemática. San Francisco comenzó a tenerlo antes de los 200,000 porque estamos en una época donde el automóvil, somos una sociedad muy dependiente del automóvil, toda la gente de clase media alta, en su casa tiene 2 vehículos, por lo menos. Mínimo. Eso, mínimo. Eso trae consigo una dinámica, un aceleramiento, porque no hemos contrarrestado eso con colectivizar el transporte, o sea, ofrecer un transporte público eficiente que no te obligue a ti a ir en tu vehículo a tu trabajo, sino usar un transporte público, no lo tenemos, y por eso tenemos un excedente de vehículos. Según el último dato del censo, no el que se está elaborando ahora, sino el anterior, que se presentaron en la jornada, en el foro que se realizó el jueves pasado en la universidad, respecto a buscar soluciones a la problemática de tránsito y transporte, arrojó un dato, que casi el 80% de los habitantes de San Francisco de Macorís tienen un vehículo. El 80%. O sea, la cantidad de vehículos que hay aproximadamente 140,000 y tantos de vehículos y tenemos 170,000 y tantos de habitantes en esos datos de ese censo. O sea, prácticamente un 80%. Eso es demasiado. Y estamos hablando 12 años atrás. 12 años atrás. Vamos a esperar los datos de este censo que se han actualizado, donde se espera que la población, en vez de estar entre los 170,000 y tantos de habitantes, debe estar por encima de 230,000, 225,000. Vamos a ver los datos como que vienen de esa manera. Entonces, ¿qué ha sucedido en San Francisco? Que en las ciudades hay algo que se llama puntos generadores de viajes, que son los bancos, las oficinas, los colegios, las clínicas, todos los puntos que llaman flujo vehicular y de personas hacia ese punto y que emiten son puntos generadores de viajes. Y antes todos estaban ubicados en un perímetro que coincidía con el centro histórico, con el centro comercial y el centro urbano de San Francisco de Macorís. Ese perímetro delimitado entre la calle Luperón, la calle Salcedo, entre la calle Santa Ana y la Avenida Libertad, por ejemplo, eso era el centro de la ciudad. Y toda la dinámica se realizaba ahí. Fíjate que primero la banca comenzó a irse en las afueras de la ciudad. Los bancos comienzan a establecerse en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Luego de la banca se fue el comercio especializado en bienes y servicios. El comercio informal se fue desprendiendo a la Libertad y a la Bienvenido Fuerte Duarte. Y así se ha ido disgregando todo el comercio de la ciudad. Y ahora mismo el comercio del día a día, de consumo de alimentos, de consumo de comercial y todo, todos quieren estar en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. ¿Qué ha hecho eso? Que los puntos generadores de viaje no están concentrados en el centro de la ciudad como era antes, que tú llegabas, te estacionabas y a pie hacías 5 o 6 diligencias y te ibas. Ya no. Eso crea una dinámica, un flujo, porque los centros generadores de viajes se han dispersado. A eso súmale
que la clase media alta y la clase alta vive en esa misma parte de la ciudad, que es la población que tiene 2, 3 vehículos en su casa y que a diario se desplazan hacia el centro de la ciudad a gestionar, a hacer diligencias al colegio, a las oficinas, etcétera. Ese flujo constante que está aquí mismo en la ciudad, sumado a los puntos ganadores de viaje, ha creado un flujo, una dinámica, que todo lo que sale de la ciudad tiene que pasar exclusivamente por el Parque de los Mártires. Yo creo que el flujo suena bonito, pero es un desorden generalizado. Sí. Pero lo grave del caso es que todo tiene que pasar por una sola vía, que es la que nos saca el tránsito del centro de la ciudad, y sobre todo, porque estamos hablando de la parte de la ciudad de la clase media alta y alta, pero la clase media baja y la clase baja vive en la parte oeste, léase, Vista el Valle y la Espínola, y en la parte norte de la ciudad, o sea, en los barrios que están después de la Avenida Libertad. Y ese flujo enorme de personas para salir de la ciudad es por esa calle también que sale Entonces, de la ciudad. ya en ese foro, o sea, ya... Con la visita sí. de veras, o sea, realmente, ¿cuáles son los lineamientos que se van a seguir para organizar el tránsito y en qué tiempo se podría lograr esto? Sí, Mira, está descrito de manera magistral. Sí, la ¿qué es lo que situación, pasa? qué Sí, lo que esa es la pasa. situación. Ahora, Súmale vamos esa a la práctica, situación. vamos A la esa práctica. situación súmale que hay cadenas de supermercados nacionales que abrieron recientemente en la avenida, Y otras que se van a instalar. otras que se van a Que me instalar. imagino que todo eso está previsto dentro del plan que se va a Sí, implementar. claro que sí. Tiendas, plazas comerciales monstruosas, chinas, de capitales orientales que están instalando también. A eso súmale cuando el cine que está en la salida abra sus puertas. A eso súmale cuando los nuevos proyectos inmobiliarios que están en la salida abran sus puertas. O sea, va a ser un caos. Y lo van a abrir el cine. No, Tiene tanto tiempo. Debería. Deben abrirlo en va algún a ser- momento. No va a ser un caos, Jan, porque vamos a hablar ahora de la propuesta, la práctica, lo que se va a O hacer. sea, si no se hace nada es un caos. Ahora, ok. ¿qué ha hecho la universidad vislumbrando esta situación y basándose en trabajos de tesis? Porque el mérito no es mío ni de la universidad. Son trabajos de tesis de los estudiantes de arquitectura desde el año 2006, 2007, 2008, y se tomaron varias tesis de estas que tienen incidencia en la problemática de tránsito. ¿Cuáles tesis se tomaron? Se tomó una tesis sobre el manejo de la sabana de San Diego, que es una gran masa de terreno que tenemos, virgen, prácticamente en el centro de la ciudad, que por la situación topográfica y del río no se ha tocado. Otra tesis de tránsito y transporte en San Francisco de Macorís, y varias tesis y libros de trabajo de investigación de la asignatura de Diseño 7, que trata de temas urbanos de la ciudad de San Francisco de Macorís. Se toman estos trabajos, se tomaron todas las medidas y se seleccionaron las más acorde a la problemática actual que tenemos y se clasificaron medidas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pero ¿qué sucede? Que la medida a largo plazo que tenemos vislumbrada, a largo plazo, por la situación y la acelere que está dándose ahora mismo la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, se está moviendo a un mediano plazo y cuidado a un corto plazo, que es la creación de una vía alterna para salir de la ciudad, paralela a la Presidenta Antonio Guzmán Fernández, pero en la sabana de San Diego. Ubícanos un poquito de la sabana de San Diego. Ok, ¿y en qué tiempo podemos decir, Jan, que ya se está poniendo en práctica esa vía alterna, que es la que iría entonces? Antes de llegar a esa solución, que debe ser, hay otra, que hay debe otra. ser la solución definitiva, Ok. hay que poner alternativas. Primero hay que terminar la circunvalación, que va a descongestionar el tránsito hacia el Parque de los Mártires, porque el Parque de los Mártires funciona como una gran rotonda, como un nodo para desarticular el tránsito. La de la circunvalación es a mediano plazo. Sí, me Sí, imagino que pero, eso va a pero inaugurar ya ya. está mucho más acelerada que la otra. Ya lo que le falta Ok, son... lo que yo quiero decir, venimos, Jan, a largo plazo, la vía alterna para salir a Santo Domingo utilizando el asunto de la sabana de San Diego. Sí. A mediano plazo será la circunvalación y a corto plazo, ¿cuál sería, Jan? La 14 de junio. Es la vía a corto plazo. La calle que funciona, que conecta la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo, hacia la carretera Las Cejas. Es una vía directa. Pero ya la ceja está congestionada de por sí. Sí, pero Ahí uno ve a corto plazo esa es la medida. Ok. Ojo, a corto plazo, no es que es la mejor, pero a corto plazo esa es la que va a ayudar a descongestionar un poco, que el tránsito llegue a ese nodo que es el Parque de los Mártires. Se ha vislumbrado también la posibilidad ya que el asunto de la carretera de la Ceja, porque entonces tendría que ser ampliada la carretera de la Ceja, que todavía creo que en muy poco tramo hay forma de cómo ampliarla, porque también ya es un caos.
Fíjate, la carretera de La Ceja va a pasar a ser una carretera alterna, secundaria, que en 10 años va a ser comercial. ¿Por qué? Porque la circunvalación esté funcionando, el flujo por ahí va a ser más importante y por lo tanto el comercio ya en vista de los costos de la presidenta Antonio Guzmán Fernández va a buscar otra alternativa y como la gran mayoría de clase media alta y clase media y clase alta viven en esa vía, el comercio de bienes y servicios se va a ubicar en esa vía. En 10 años va a ser así. Entonces, Jan, la medida a corto plazo, que es la 14 de julio, ¿verdad? Sí. Ok. 14 acompañada de otras medidas, reubicación de algunos semáforos, alguna normativa que me regule el estacionamiento, sobre todo en la calle de Castillo y la calle Salcedo, para optimizar el flujo de entrada y salida de la ciudad. Algunos puntos ciegos que en la ciudad hay que darles respuesta, por ejemplo en la calle Santa Ana, esquina Castillo, que han ocurrido muchísimos accidentes en esa esquina, porque cuando voy en mi vehículo, para yo ver que viene desde el parque en la calle Castillo, tengo que entrar gran parte del automóvil a la vía para poder percatarme de quién viene y quién no viene. Ampliar el radio de giro en los vehículos en Avenida Fuerte Duarte con Fran Grullón, aquí cerca. El radio de giro es bastante estrecho para los vehículos, entonces hay que ampliar el radio de giro. Pero esa reunión que hicieron, ¿fue de análisis, de comentario de la situación actual? Sí, claro que sí. ¿O ya se va a tratar de someter un proyecto? No, o a gestionar se un presentaron las financiamiento? propuestas y coincidencialmente no, porque la ciudad te va hablando. Recuerdo la última vez que vine aquí, que estuve aquí, que comentaba el efecto gelatina que se da en el tránsito en la ciudad, que tú tocas un punto en la ciudad y tiembla toda la superficie. Bueno, con el tránsito es exactamente lo mismo. Y tenemos varios puntos que dan ese efecto gelatina en la ciudad. El Parque de los Mártires, la Bienvenido Fuerte Duarte con Fran Grullón, la salida a Nagua frente a la UASA exclusivamente, el mercado, crea otro efecto gelatina en la ciudad. Tenemos varios puntos en la ciudad que dan ese efecto. Las medidas a corto plazo vienen para tú apaciguar ese efecto gelatina que se da en la ciudad. ¿Seguirá creciendo la ciudad hacia Nagua ahora con lo de los Sí, pero lo que va a crecer hacia allá es la parte industrial y empresarial de la ciudad, va hacia esa parte. Y habitacional un poco, pero será más un crecimiento por el hospital, la circunvalación y todo eso, será más un crecimiento a nivel industrial, empresarial y de ese tipo. Habitacional va a ser por excelencia la salida a Santo Domingo. ¿Cuándo habrá ya otro conversatorio donde yo entienda que ya se pueda ir a describir ya lo que se va a poner en práctica? Bueno, tú sabes que hay muchos actores que intervienen en esta toma de decisiones, no solamente la voluntad de uno como urbanista, como arquitecto, ni la del Intran, Hugo Vera, que estuvo presente. Como si ya fuera exactamente. El ministro de la República. Uno solamente analiza la propuesta, la problemática y brinda alternativas de soluciones, pero para llevar a cabo esas soluciones hace falta muchos actores involucrados, pero hay un actor que es determinante, que es la voluntad política. Y en ese sentido, la máxima autoridad de transporte en la República Dominicana, que es el director del Intran, en este caso Hugo Veras, estuvo presente, estuvo muy de acuerdo con las medidas que se tomaron, porque el Intran presentó su plan también para San Francisco de Macorís. El ayuntamiento, representado por el incumbente, por el ejecutivo, en este caso por el alcalde, Siquio NG de las Rosas, también estuvo presente, dio el visto bueno a las medidas que se presentaron e inclusive instruyó a dos de sus principales funcionarios, me refiero al director de planeamiento urbano, el director de tránsito, a que se acotaran y tomaran las medidas a corto plazo para ser implementadas inmediatamente, siempre y cuando el ayuntamiento tenga la disponibilidad económica de poder asumirlas. Y creo que sí, porque son medidas que no son tan costosas, por eso están en el corto plazo, porque no son tan costosas y su impacto debe verse reflejado de manera inmediata en la ciudad. Bueno, Jan, pues nosotros tenemos, lo bueno que tenemos, Nelia, que tenemos a Jan Oleaga, que en la medida que se vayan tomando decisiones, se vayan dando pasos, pues nosotros a través de este espacio vamos a seguir orientando y dándolo a conocer, ¿verdad? Porque qué bueno que tenemos a Jan Oleaga, que es un experto urbanista con los conocimientos y que pueda aportar esa idea a través de la Universidad Católica Nordestana, que hay que también ser justo, ¿verdad? Resaltar. Es resaltar que se ha involucrado y también ha puesto de manifiesto todos estos estudios que han hecho los muchachos. Sí, déjame resaltar algún detalle. No solamente la universidad, en ese foro estuvieron presentes muchas instituciones que tienen que ver con el tema del tránsito. No solamente la universidad, los bomberos también pusieron su granito de arena. Varios particulares, ingenieros amigos particulares propusieron su granito de arena. La UAS
puso su granito de arena en un tema, tal vez no una visión tan integral, pero sí una problemática de transporte dentro de la ciudad de San Francisco de Macorís. Presentó un estudio que habían hecho. O sea, todo el mundo está poniendo su granito de arena para buscar la solución. ¿Qué yo pido? No nos desesperemos. Una problemática que tenemos, que todos los incumbentes de esta ciudad viven esa problemática día a día porque ellos se trasladan hacia sus casas y viven lo que está pasando en San Francisco de Macorís. Ahora bien, las medidas que se tomen deben tomarse con la cabeza fría y pensada a corto, mediano y largo plazo por el impacto que pueden generar en la ciudad. Entonces, no podemos tomar medidas rápidamente, así como por salir del paso, por así decirlo, sino deben ser medidas evaluadas y consensuadas porque van a repercutir en todo el impacto en todos los habitantes de la ciudad. Para que creen el impacto que esperamos. No, y ojalá podamos de verdad integrarnos todos en una misma visión de un trabajo en equipo con relación a este tema, porque yo estaba escuchando un programa de análisis este fin de semana donde dice que los santiagueros están unidos desde el tiempo de los taínos y por eso es que es difícil, tú sabes, ellos son muy, entonces nosotros tenemos una problemática a la que tenemos que hacerle frente y ojalá pues sí, pero Santiago tiene una ventaja, que Santiago se une todo a una sola voz. A una sola voz. ¿Por qué? Porque ellos tienen el PES, que es el Plan Estratégico de Santiago, que es un plan avalado por las universidades de Santiago y respaldado por los comerciantes de Santiago, que es quien lleva la voz cantante en este tipo de soluciones. Y te voy a decir algo, Jan, eso no es una cosa, lo que tiene Santiago no es una cosa del otro mundo, es algo que nosotros como nordestanos, como franco-macoricianos pudiéramos tener lo mismo. Y pero hay un no término, cuesta, porque es una idea muy individualista. Yo tengo decenas de años diciendo que suena tan bonito, que es la división institucional que ha primado en San Francisco de Macorís históricamente, y por eso no tenemos, como Santiago exige, que se le devuelva en obra, el aporte que hacen al Producto Interno Bruto se le devuelve en obra a Santiago. Nosotros estamos en el derecho y en el deber de hacer lo mismo, pero para eso debemos unirnos de manera institucional para poder exigir tener peso, para que el Estado, sea cual sea, los gobiernos que nos estén dirigiendo, puedan oírnos cuando nosotros hablamos. Así es. Jan decía y mencionaba las instituciones que participaron y que aportaron su granito de arena, pero nosotros queremos también, con mucha humildad, entonces a través de Jan, agradecerle a esas instituciones que han estado también colaborando con este plan que se perfila, que se pueda resolver. Mantengan ahí, que no lo dejen caer, porque hay que darle seguimiento. El problema del caos del tránsito que reina en San Francisco de Macorís a corto, mediano y largo plazo, por se va a resolver sin desesperarnos. ¿Vayan? Exactamente, esa es la idea, y que a fin de cuentas es una problemática que tiene solución. Gracias a Dios la solución no es tan difícil como uno pensaba en un principio, pero hace falta voluntad política para llegar a la solución. Jan finalizó con el término correcto. Debe haber voluntad política, así que si hay voluntad política, el problema del tránsito aquí y en cualquier parte del país se va a resolver. Gracias, Jan, por compartir con nosotros una vez más. Gracias a ustedes por siempre tener sus puertas abiertas a brindar estas informaciones que son una necesidad, y estamos en la colaboración y la disposición de siempre estar presente. Designado como consultor. Sí, en materia de tránsito. Sí. Gracias a Jan Oleaga, quien es el coordinador, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica Nordestana y experto urbanista, compartió con nosotros en esta parte de Contacto Diario en el día de hoy. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.